Pues vine a México, estoy ahorita en tierra de chamanes. Así como todo mundo identifica nuestro país con culturas precolombinas y con mucha razón por la atención a que se vivía con un enfoque más a lo espiritual, a lo que realmente vale la pena, a el interior. Hay una visión así más cerrada, más concreta sobre lo que es un chamán. Y bueno, no voy a hablar del significado de la palabra, que si de Siberia, que si de aquí o que si de allá, no importa. La palabra, no sé, el chamán, decir chamán es encasillar, es calificar, poner a una persona en este nicho, en este lugar, donde por cierto se espera algo de esta persona. Bueno, esencialmente es también como llamarle como se le llama, un licenciado, arquitecto, abogado, en fin, un chamán. Pero el hecho es de que el hecho de tener nombre, como José, Martín, Sulaimán, Pepe, Eduardo, no sé, Alejandro, nos instala todo un paquete que hemos venido aprendiendo, absorbiendo con la educación a través de todos los años de vida. Entonces, la gente espera algo de Pepe, de Eduardo, de Martín. Y bueno, pues también se espera algo de un chamán. A veces estas responsabilidades son impuestas por tu familia, por la sociedad, por los amigos. Entonces, el nombre, Pepe, Martín, José, tienes que ser así, porque así ha sido. Esperamos esto de ti. Entonces, a veces es una carga un poquito difícil de llevar. No sé, no voy a hablar de la definición de chamán, que de Siberia, que del que el trota cielos y, en fin, todo eso. Hay mil definiciones de chamán. Don Juan se decía hombre de conocimiento, cosa que me parece pues más adecuada a lo que hacía, a lo que es. Parte de lo que se espera de un chamán es ya sea adivinación, limpias, curas, sanaciones, todo esto. Incluso guía en un viaje con plantas sagradas. Todo el tiempo estamos buscando hacer algo. Todo el tiempo estamos con esta educación de ser productivo, de ser X o Y, todas estas cosas que nos imponen por la educación que tenemos, una educación ancestral. Yo el otro día estaba pensando, imagínate, si los primeros dos seres que tuvieron cierto nivel de conciencia en la antigüedad remota, por supuesto, en la era de las cavernas, uno de ellos vio cómo el otro resolvió un asunto, entonces lo copió. Entonces imagínense que la vida ha sido una serie de copias desde aquel entonces, desde aquellos dos primeros humanos hasta hoy. Entonces es inconmensurable la cantidad de información, esta enorme educación con la que nos han impuesto, con la que hemos crecido. Es brutal. Entonces, y yo no dudo que esto tenga mucho que ver con nuestra realidad, porque siempre estamos buscando en otra parte, siempre estamos buscando en alguien cómo resolver esto, cómo resolver lo otro. A ver, ideas. En el mundo espiritual, chamánico, es lo mismo.
había dicho antes cómo estamos buscando qué somos, cuál es mi labor en este mundo chamánico, qué es lo que voy a hacer. Un buen sanador es aquel que conoce la enfermedad. Un buen limpiador, alguien que hace buenas limpias, es porque se las ha tenido que hacer él. No puede haber mejor sanador que alguien que conozca la enfermedad, que alguien que conozca lo que una persona siente y padece. Y los chamanes, el chamanismo, como el común de la gente los conoce, los ubica, tiene que ver con esto. Eso es una parte importante. Empezar por conocer lo que otros hacen nos abre el camino. Entonces, no quiere decir que esa es la manera. Hay 1000 maneras de hacer todo. Por eso hay tantos libros, por eso hay tanta información, porque cada quien ha descubierto, cada uno de ellos que han compartido su experiencia, han descubierto una manera de hacerlo, una manera de curar, una manera de meditar, de viajar, de desprenderse del cuerpo. Han encontrado su manera de ser amables, en fin. Entonces, empezamos por eso, empezamos por algo, pero tenemos que descubrir nuestra capacidad. Entonces, pues sí, un chamán, por referirme a esta disciplina, que bueno, pues es un simple nombre, porque el chamán lo identificamos con plumas, con pieles, con piedras, con todo esto, pero es una persona. Digo, don Juan se decía un hombre de conocimiento, no se decía chamán. Chamán es la persona que tiene esta sensibilidad con la naturaleza, con esta curiosidad por lo desconocido, por lo innombrable. El chamán quizás es cercano a la naturaleza y por eso siempre está llamando a animales, a lugares, a minerales, porque la naturaleza es perfecta, porque ahí no hay contradicciones, no hay desacuerdos, todo es perfecto, todo es armónico. Y pues los hombres lo hemos echado a perder un poco, pero bueno, en fin. El chamán busca también la soledad, sobre todo en el bosque. Es muy importante cuando tengamos tiempo, cuando tengamos acceso. No tiene que ser bosque, puede ser el desierto, puede ser una playa, puede ser un río, puede ser algo en la naturaleza, pero estar solos, pasar tiempo solos, no acompañados, aunque vayas acompañado de tu mejor maestro, del amor de tu vida, quien sea, no. Se trata de estar solos, porque así nos vamos a deshacer de todo ese paquete que estamos luchando por mantener, porque vivimos manteniendo este paquete que llevamos cargando. Entonces, el contacto con la naturaleza te libera, te enseña. Y lo más importante es no pensar, no juzgar, simplemente ver, contemplar, estar, poner tus manos en un árbol, en la tierra, y simplemente sentir, simplemente compartir tu energía, porque somos energía, con ese árbol, con la tierra, con la piedra donde estás sentado. Es fundamental tener estos remansos para el alma, porque esto es lo que realmente nos conecta con ese ser que somos. Un amigo acaba de mandar una cita textual de García Márquez, la voy a leer, no me la sé de memoria. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Entonces, esto es algo que vemos mucho en gente conectada, gente de conocimiento, si le quieren decir chamanes,
díganle chamanes, que están en la naturaleza y simplemente le hacen así. Están observando y apuntando, observando y fijándose y viendo qué pasa. A veces lo toman como premonición, como augurio, como señal. Y es que pues realmente esas cosas no tienen nombre. García Márquez lo describió precisamente. Hay cosas que no tienen nombre, que solamente hay que llevar la atención a eso, a esto, a aquello. Ver algo sin importancia, una hoja seca tirada, y admirar la sombra de esa hoja. Es algo que nunca nadie piensa en hacer, y sin embargo eso ahí, en esa sombra, puede estar la entrada a ese mundo que muchas veces necesitamos visitar y en el que tenemos que estar, pasar un tiempo para recobrar nuestro centro, porque también lo más importante es estar en el centro de todo, en este mundo de dualidades, blanco y negro, entre el blanco y negro y todas sus... tenemos que estar en el centro, entre lo bueno y lo malo también, entre Dios y el demonio también, porque la dualidad nos marca como el punto de balance, punto de equilibrio preciso, el estar en el centro. Y eso es importante buscarlo. La soledad es importante para descubrir quién eres. Parece que ahorita está en boga el descubrir quién realmente es uno. Y la soledad te va a acercar. Si no, es que te va a dar todo ese conocimiento de nuestra esencia real. Es como cuando uno hace un deporte o una actividad artística, tocar guitarra, pegarle a una pera, a un costal, correr. Parece que caminar y correr te acercan mucho a esa parte interior de lo que realmente somos. Llega un momento, después de algunos minutos de estar haciendo la actividad que esté uno haciendo, cuando de pronto caen ideas, caen recuerdos extraordinarios, caen cosas que no tienen que ver con la vida cotidiana. Ahí es donde entra ese personaje que realmente somos. Eso es lo que hay que buscar. Yo aprendí a empezar a tallar mis maderas para hacer grabados, y al cabo de 5 o 10 minutos ya estaba dentro de este mundo mágico. Es un mundo donde la luz cambia de calidad, tiene otro tono, el sonido tiene una frecuencia diferente, como un eco. Hay como una transparencia muy difícil de describir. Es como estar nadando en agua totalmente cristalina. Eso es en mi caso. Cada quien lo puede percibir de manera diferente. Pero cuando entras a ese espacio, es como dice Don Juan y Carlos Castañeda en todos sus libros, ese momento es cuando mueves el famoso punto de encaje. Uno espera a la hora de mover el punto de encaje que pasen cosas extrañas, que podamos cruzar una pared o transportarnos en el tiempo, cosa que sí se puede, pero eso es para muy avanzados. Pero para todos lo podemos hacer con esto, simplemente con estar concentrados y estar atentos a uno mismo y olvidar todo lo que está afuera. También la educación que tenemos, educación que casi es sinónimo de obligación, es siempre con la familia, con el trabajo, con los amigos, y uno queda al final. Nunca nos acordamos de nosotros, siempre estamos relegados a lo último. Ahí cuando quede tiempo, cuando nos quede un tiempo libre, entonces lo dedicamos a uno. Mientras tanto, hay que hacer todo por los demás. En esta búsqueda de lo que uno es, de nuestra esencia, bueno, de mi esencia,
de qué es lo que yo tengo que hacer en este mundo, que en realidad no debe de ser nada. Esas son cosas inventadas, esas son cosas bueno, que incluso nosotros mismos inventamos. En realidad no hay que hacer nada, hay que ser felices nada más, hay que procurar la felicidad. Una de las mejores lecciones que he recibido me la ha dado mi hijo. Antes yo le decía y le decía, yo le enseñaba y bla, bla, bla. No, pues ahora es al revés. Ahora él es el que me enseña. Y pues voy a leer algo porque digo, no me lo quisiera decir como lo escribí. Una de las mejores cosas que mi propio hijo me ha enseñado es a ver el mundo con mis ojos. No a verlo a él, a saber que si hay búsqueda es porque estoy perdido, es porque necesito encontrar algo, a dejarlo libre y en todo caso a colaborar con él, porque no lo voy a mantener, no es necesario que yo lo mantenga. Es la unión de dos almas, de dos espíritus que tiene mi ADN, que tiene mi esencia, y encontrar esa resonancia entre ambos es lo que hemos estado trabajando y es lo que hemos estado enfocando nuestra atención. Y yo le agradezco a él que se ha convertido en mi maestro. Al principio yo le decía qué hacer, cómo hacer, y no, ya, es al revés. Ahora él hasta me regaña.